Gracias, congresista Dahmer. Congresista Glave. Muchas gracias, presidenta. Este decreto legislativo 1353, la verdad, fue esperado por varios porque debía crear la autoridad de transparencia, señora presidenta. Y lo que hizo el Ejecutivo, la verdad me parece sorprendente después de haber creado la Comisión de Integridad, es crear una oficina, no una autoridad con competencia, con capacidad de sancionar a quienes no entregan información, sino solamente una oficina. Y eso la verdad creo que es poco, pero en fin, podían hacerlo, está dentro de sus competencias. Me parece correcto en este caso, señora presidenta, que por lo menos no permitamos que este decreto encima vaya en contra de lo que la Comisión de Integridad planteó, porque tanto la Comisión de Integridad como la CAN señalaron claramente que el sistema de registro de lobbies, de gestores de interés, no funcionaba. Y que lo que había que hacer era perfeccionar y mejorar el registro. ¿Por qué? Porque el principio básico es el siguiente: si hay un gestor de un interés particular, digamos Kunturhuasi o el aeropuerto, y tienen intereses particulares de que eso salga, los ciudadanos tenemos derecho a que ese gestor o esa gestora de interés se registre y que además registre sus acciones. ¿Para qué? Para que podamos saber que está tratando de promover un interés particular, señora presidenta. Que el gobierno haya optado frente al mal funcionamiento, la eliminación del registro, con lo cual elimina que los gestores se tengan que formalmente registrar sus acciones y luego que haya algún tipo de acción contra ellos cuando no lo hagan, la verdad es sorprendente. Así que ojalá podamos, por responsabilidad, aprobar este proyecto. Gracias, congresista. No habiendo más oradores. Congresista Mercedes Arauz. Gracias, presidenta. El sistema de registro que hoy existe justamente es un sistema fallido donde prácticamente no hay nadie registrado, porque no funciona. Y nosotros, que recibimos a muchísimas personas acá en el Congreso, sabemos lo que hace un gestor de intereses. Busca el interés propio o el interés de un tercero. Y así se está tipificando en esta norma. Lo que estábamos es eliminando un registro obligatorio que es caduco y que no sirve para convertirse en un sistema donde haya la obligatoriedad del registro de la visita del gestor, cualquiera que éste sea, definiendo cuál es el interés al cual viene a defender. Ahí estaba estableciéndose que cada funcionario público tuviera claramente su agenda pública registrada y abiertamente diciéndose que se tiene que registrar qué interés está trayendo. La gestión de intereses no es una gestión inválida. Una asociación, digamos, ADC, para poner un ejemplo, que tiene un interés válido y legítimo, tiene el derecho de ir a buscar a un funcionario y decirle: quiero defender este interés, que es el interés de mi comunidad. Y ese era el objetivo de esa forma de presentarlo. O sea, era traer y registrar cómo estaba representado ese interés y que quede registrado y sea público además. Y así se estaba estableciendo en la norma. La relación de listas de gestores son una broma, no existen, no sirven para nada, porque simplemente esos gestores no aparecen, no representan, no hacen nada realmente. Por eso se pidió el fortalecimiento del sistema con un sistema que fuera transparente, lícito, y acá se estaba planteando y lo estamos eliminando cuando planteamos que eso no se ponga. La idea es que el funcionario, cualquiera de nosotros, nos veamos obligados a tener la claridad de registrar y poner para qué vino esa persona que nos buscó. Nos buscan a cada rato y nos dicen: señora, la vengo a buscar por un interés X, no sé, ayudar a una población, y de repente lo que vienen es a pedir un empleo. ¿Eso no es una gestión de interés propio? Debe registrarlo como debió registrarse, y ese es el objetivo de esa norma. No confundamos las cosas, por favor. Interpretemos bien lo que se estaba proponiendo. Una lista de gestores de interés vale poco. No tiene sentido porque no usa, nada más se reduce a una lista de 15 personas, bien lo acaba de manifestar el congresista Dahmer, porque eso es lo que sucede hoy día. Y no está registrando realmente quiénes son los que están viniendo, ni está transparentando quiénes son los que nos visitan a nosotros congresistas y a los funcionarios públicos que están en el Ejecutivo y en cualquier espacio de acción pública. Es importante entonces preservar ese contenido. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Mercedes Arauz. Congresista Luis Galarreta. Muchísimas gracias, presidenta. Presidenta,
Este es un decreto, como lo han señalado los anteriores congresistas, que llega a llamarnos la atención y sorprende cómo el gobierno, en el argumento que esta es una norma que no está funcionando bien, es una norma que es un saludo a la bandera prácticamente, es una norma que el registro al final no funciona, sí, porque creo que dicen que hay 2, 3 personas nomás registrados y sin embargo hay poderosas amigas, ¿no?, que lo hacen y no se registran. Me imagino que con conocimiento de causa deben decir, estas señoras no están inscritas y sin embargo son las que tienen un montón de acercamiento a determinados funcionarios. Y yo pregunto, ¿el Congreso le dio facultades al Ejecutivo para luchar contra la corrupción o para eliminar lo único, ya poco, malo, no funciona? ¿Por qué no se buscó perfeccionar esta norma? ¿Por qué después del escándalo de Odebrecht, presidenta, después de los tremendos problemas de corrupción, de los problemas con Kunturwasi, le hemos visto el problema del aeropuerto de Chinchero, nos proponen, presidenta, derogar las sanciones? En algún momento ya cambiaron una norma para que los familiares de los funcionarios que eran de cuarto pasan a segundo y entonces ya tenemos a primos que mandan cartas notariales contratados por el Estado, primos de ministro, perdón. Y nos dicen que vamos a cambiar el registro del lobby por una transparencia en las agendas. ¿Transparencia en las agendas de quién? De los funcionarios. Como si, y lo pregunto, presidente, a través suyo a alguna persona del gobierno, como si la transparencia en las agendas nos va a poner el premier Zavala, por ejemplo, como decía el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, donde estuvo en Semana Santa y con quién se reunió. O en las agendas nos van a poner que a partir de las 6 de la tarde o 5 de la tarde un ministro o el propio presidente va y se reúne con un gran banquero en su casa. Eso no va a salir pues en la transparencia de las agendas. O sea, no nos hagamos los ingenuos. Es decir, transparentar las agendas de las reuniones cuando hay claras personas o instituciones que tienen un trabajo directo con determinados funcionarios, yo creo que eso es la forma más simple de relajar, aunque sea mal, bien regular, el único mecanismo que existe, por lo menos para saber cuáles son la gestión de intereses de diferentes instituciones. Porque, por si acaso, la gestión de intereses, que pueden ser buenas o pueden ser malas, el lobby también puede ser bueno. Hay lobby de determinado sector que quiere que salga tal norma. Eso es un tema que es su interés y podemos discrepar con ese lobby, pero es parte de. Pero al que está apuntando una norma... Tiempo adicional. Al que está apuntando una norma de transparencia y de registro, es al que está relacionado con decisiones de carácter económicas, con decisiones de las grandes obras, con decisiones de las grandes decisiones que tiene incidencia en la economía nacional. Y entonces, el actual gobierno, que nos habla de transparencia y lucha contra la corrupción, no se le ocurre mejor cosa que plantear la derogatoria del único registro que funciona mal, pero que existe. Y no nos plantean, por ejemplo, cómo poder transparentar las veces que las amigas famosas, por ejemplo, la hermana del exministro Castilla, que se movía siempre por el tema de las cervezas, ¿no? ¿Cuántas veces se ha reunido con cuántos ministros del anterior gobierno, del actual gobierno? ¿O cuántos de los funcionarios, presidenta, que han sido miembros de determinadas empresas hoy día están en el sector privado, público? ¿Alguien dijo Indecopi, por ejemplo? ¿Y cuántos de esos funcionarios que vienen del sector privado ahora que están en este gobierno se siguen reuniendo con los amigos del sector privado? Entonces, la transparencia, presidenta, que nos plantean como... Tiempo adicional, por favor. Como alternativa de una norma que sí pues nació y se puede mejorar. Yo esperaba la verdad que con esta delegación de facultades y en esa visión de lucha contra la corrupción que ya poco la creemos o poco se siente en todo caso, iban a plantear una mejora en esta norma, una mejora en una norma que lo que pretendía simplemente era más bien transparentar quienes tienen algún interés que puede ser legítimo, pero que lo digan abiertamente. ¿Dónde está ese interés de estos sectores privados
que terminan en reuniones con ministros. Imagínense, si no fuese por el escándalo de Odebrecht, esa agenda no iba a hablar o se iba a hablar a través de las reuniones que tuvieron con el Contralor algunos ministros. Claro, aparece ahí el ingreso del Contralor, ¿no es cierto? Aparece en los ministerios y eso es lo que buscan, no solamente un registro de ingresos. Sí, pero ¿qué se hablaba? Ahora se hablaba que el lobby era para que el Contralor pues se le dé pase al contrato o al adén de Chinchero. Entonces, Presidenta, esta es la mejor demostración. Para culminar, congresista, tiempo adicional. Termino, Presidenta, de la poca firmeza de querer enfrentar a la corrupción y a la corrupción de quien sea, incluso de los amigos, porque a veces en el camino uno se encuentra que tal tema lo viene manejando justo mi ex colega o mi ex socia de tal estudio, de tal consultora. Bueno, pues, con mayor razón, si queremos enfrentar ese tipo de corrupción, mejoremos la norma en lugar de derogarla. Por eso creo que hace muy bien la Comisión de Constitución, Presidenta, en no aceptar este decreto legislativo, porque es una clara muestra que se vuelve a hacer igual que el decreto de urgencia 003 que deja a a los consorciados, a Graña, a Montero y a JJ Camé, que ya se va a modificar la norma para que no puedan contratar, o eso es lo que se está debatiendo, nuevamente les da un marco legal para que puedan actuar. Yo creo que, Presidenta, que hay que votar esta propuesta de la Comisión de Constitución. Muchas gracias, congresista Galarreta. Concluida la sustentación, el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Torres Morales, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento. Gracias, Presidenta. En realidad, después de la participación del congresista Galarreta, no hay mucho que decir. Es evidente que este decreto legislativo transgrede cualquier tipo de lucha contra la corrupción. Es por eso que solicito procedamos a la votación correspondiente. Muy bien. Finalizado el debate, los congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. Presidente, nos whatsappeamos para saber cuál es. Sí. Tal como lo ha anunciado la congresista Luciana León, tercera vicepresidenta del Congreso de la República, quien en estos momentos conduce el debate, se procede a registrar la asistencia de los parlamentarios para posteriormente realizar la votación del proyecto de ley 1310, dictaminado por la Comisión de Constitución y Reglamento. Está dentro de un paquete de normas sobre control de legislación delegada. La propuesta plantea modificar el decreto legislativo 1353, que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además, fortalece el régimen de protección de datos personales y la regulación de la gestión de intereses y deroga su sexta disposición complementaria modificatoria.
Cerrar asistencia. Han registrado su asistencia 85 congresistas. Al voto. Tras registrar su asistencia, la representación nacional procede en estos instantes a la votación del proyecto de ley 1310, que plantea modificar la segunda disposición complementaria del decreto legislativo 1353, que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y fortalece el régimen de protección de datos personales, así como la regulación de la gestión de intereses. También deroga la sexta disposición complementaria modificatoria. El dictamen fue aprobado en mayoría en la Comisión de Constitución. Esta es una transmisión en vivo de Congreso Televisión, sesión plenaria vespertina. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 68 personas, 0 en contra, 15 abstenciones. Más William Monterola, Verde, Castro, Verde Salazar, Verde, congresista Castro, congresista Foronda, Verde, congresista Ceballos, ámbar, congresista Gino Costa, Verde, ámbar, congresista Clayton Galván, Verde, congresista Lapa, congresista Morales, Verde, congresista Pariona, Verde.
En conclusión, 74 votos a favor, 0 en contra y 17 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el texto contenido en el dictamen de la Comisión de Constitución sobre el proyecto de ley 1310. Tiene el uso de la palabra el presidente de la Comisión, Miguel Torres. Presidenta, solicitamos la exoneración de la segunda votación conforme a los argumentos que ya han sido en reiteradas oportunidades advertidos. Atendiendo lo solicitado por el presidente de la Comisión, se procede a votar con la misma asistencia. Tras haber sido aprobado en primera votación el proyecto de ley 1310, el titular de la Comisión de Constitución y Reglamento, Miguel Torres, solicitó la exoneración de la segunda votación. A través de este proyecto de ley se plantea modificar el decreto legislativo 1353 que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, además de fortalecer el régimen de protección de datos personales y la regulación de la gestión de intereses. Están en galería diplomática junto con el congresista Raimundo Lapa Inga, el embajador Sergio González González y la brigada Henry Riff, contingente internacional de médicos especializados de la República de Cuba, a quienes saludamos y reconocemos por su invalorable labor y apoyo humanitario a miles de damnificados de los departamentos de Piura y otras jurisdicciones del norte del país afectadas por los recientes desastres naturales. También se encuentran acompañados del congresista Morales y la congresista Foronda. Muchísimas gracias. Cerrar votación. Votación cerrada. ¿Han votado a favor? Han votado a favor 63 congresistas, en contra 0, abstenciones 17, más Castro Grandes, Verde, William Monterola, Verde, Milagro Ávila, Verde, Salazar, Verde, Gino Costa, Ámbar, Pariona, Verde, Indira Huilca, Verde, Lapa, Verde, Castro, Verde, Ceballos, Ámbar, Ávila, sí, ya lo habíamos. Congresista Foronda, Verde, congresista Morales, Verde. 73-019. Han votado a favor 73 congresistas, 0 en contra, 19 abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del proyecto de ley 1310. Siguiente tema. De la Comisión de Constitución y Reglamento, proyecto de ley 973.
Se propone modificar el artículo 2 del Decreto Legislativo 1287 en el extremo que modifica el artículo 4 de la Ley 29.090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Constitución y Reglamento presentado en ejercicio del control parlamentario sobre legislación delegada, por el que se propone modificar el artículo 2 del Decreto Legislativo 1287 en el extremo que modifica el artículo 4 de la Ley 29.090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones. La Junta de Portavoces, con fecha 27 de febrero de 2017, acordó la ampliación de la agenda. Tiene la palabra el congresista Miguel Torres, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, hasta por 10 minutos. Presidenta, muchas gracias. En este caso, nuevamente, Presidenta, el Poder Ejecutivo se equivocó enviando un decreto en donde establecía que las infracciones y las sanciones pueden ser establecidas vía reglamento. Eso evidentemente va en contra de lo establecido por nuestro ordenamiento, por lo cual hemos tenido que salvar el decreto legislativo haciendo una modificación a efectos de que satisfaga el principio de legalidad. Muchas gracias, presidente. Se inicia el rol de oradores. Tiene el uso de la palabra la congresista Glave. Presidenta, como lo señalé en la Comisión de Constitución y entregamos además por escrito tanto al presidente de la Comisión como a quienes forman parte de la Comisión, este proyecto de ley que modifica el Decreto Legislativo 1287 no modifica algo que es sustancial, señora presidenta, y que debería modificarse. El Decreto Legislativo 1287 decide pasar como un trámite administrativo, como una flexibilización administrativa, el registro de revisores urbanos. Tanto el Colegio de Arquitectos como el Colegio de Ingenieros, como la Cámara de la Construcción, han mandado en distintas oportunidades y a este Congreso un pedido y una exigencia de que no permitamos que los revisores urbanos sean retirados de la administración de los colegios profesionales, señora presidenta. ¿Y por qué esto es importante? Porque precisamente las licencias para habilitaciones y edificaciones, señora presidenta, tienen que pasar por un criterio técnico mínimo. Tienen que tener una revisión para saber si pasan los mínimos de seguridad en un país sísmico como el nuestro. Y se está quitando a quienes hoy formalmente tienen el registro de revisores para pasárselo al Ministerio de Vivienda, señora presidenta. Esto no contempla ni lo que se planteó en la ley autoritativa ni con mínimos de seguridad, pero además no se planteó como una reforma. En ningún momento se planteó como reforma el tema de la ley de habilitaciones urbanas, solamente flexibilización administrativa, y esto no es una flexibilización administrativa, es retirar a quien es el ente supervisor, quién es el que hace la fiscalización, quién es el que va a garantizar que los revisores urbanos son personal adecuado para poder certificar, al igual que las municipalidades, que una obra de construcción tiene las características necesarias mínimas para garantizar la seguridad. Ojalá este pleno decida cambiar eso y retirar esa competencia, señora presidenta. Si no, sinceramente, algunos votaremos en contra. Gracias, congresista Glave. ¿Algún otro congresista que desea hacer uso de la palabra? Congresista Lescano.